Yo quiero que usted vea que en el mundo que nosotros vivimos, Dios está siempre trabajando. Y no es solamente para verlo desde un punto de vista espiritual. Me gusta presentar las cosas desde un punto espiritual para traerlo a una aplicación natural y terrenal a nuestra vida diaria. ¿Y por qué esto debería ser importante? ¿Por qué nosotros debería interesarnos esto? Porque cuando nosotros sabemos, gloria al Señor, que Dios ha estado trabajando siempre, que Dios nunca ha dejado de trabajar, el día que a nosotros nos lleguen los momentos difíciles, el día que a usted le lleguen los momentos adversos, el día que la enfermedad toque su casa, el día que la crisis visite su familia, el día que la necesidad llegue a su hogar, usted pueda recordarse que aún en medio de la necesidad, que aún en medio de la crisis, que aún en medio de la enfermedad, Dios está trabajando. Y que aunque usted no lo puede ver, aunque usted no lo puede percibir, aunque usted no lo puede palpar, Él está haciendo algo. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able. El texto principal, el trabajo del Todopoderoso. Y yo quiero que usted se grabe eso en su mente y que eso se le quede en su corazón. El trabajo del Todopoderoso. ¿Por qué? Antes de comenzar a predicar. Porque muchas veces nosotros no vemos a Dios haciendo cosas. Muchas veces nosotros no vemos nada aconteciendo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros no vemos que está sucediendo algo a favor de lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios y pensamos que Dios no está trabajando. Muchas veces nosotros creemos que Dios está en silencio, que Dios está haciendo, quién sabe, quizás nada. Y no es así. Usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que Dios siempre está trabajando. Y yo quiero que si algo usted se puede llevar de todo lo que yo voy a hablar, sea eso que yo le acabo de decir. Aunque usted no pueda ver a Dios haciendo algo en este momento, aunque usted no esté mirando una señal visible, Dios está haciendo algo. Aleluya. Y de donde me surgió, ¿verdad? El tema fue leyendo una historia que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, específicamente en el versículo 17. Y yo creo que se lo vamos a poner en pantalla. No tiene que caerme atrás con los versos. Si quiere los anota, los lee más tarde, pero todos van a estar ahí. Y dice, ese versículo, en el nombre de Jesús, dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y aparentemente ese versículo no está diciendo muchas cosas. Ok. Pero cuando usted mira lo que estaba pasando en el contexto donde está ese versículo, que usted lo puede leer, es donde Jesús estaba en el escenario del famoso estanque de Betesda. Era un lugar donde la Biblia dice que en ese estanque había muchas personas, pero todas las personas que estaban en ese lugar tenían condiciones especiales. No eran seres humanos comunes y corrientes. Dice la Biblia que todos los que estaban allí eran cojos, mancos, sordos, ciegos, enfermos, de muchos tipos de enfermedades. O sea que en ese lugar habían solamente personas que estaban mal, personas que tenían necesidad. Allí no habían gente sana, allí no habían pastores, allí no habían líderes, allí no habían cristianos,
allí lo único que había era gente con mucha necesidad. Y ellos tenían la creencia, ¿verdad? O acontecía algo en ese lugar que de tiempo en tiempo, dice el relato de la Biblia, usted lo puede leer, que descendía un ángel a aquel estanque y movía las aguas del estanque. Y cada vez que el ángel movía las aguas, alguno de los enfermos que estaba allí, ya ustedes saben, eran multitudes. El primero que llegaba a ese lugar era sano. Imagínese usted que cada vez que se escuchaba el rumor, sonaba por ahí una brisita. Y yo me imagino que todos esos enfermos se mandaban a correr, quizás pensando que pudiera ser el movimiento de las aguas. Porque eran gente que no solamente querían recibir algo para su propio placer, era que tenían necesidad de una sanidad de parte de Dios. Pero había un caso de un hombre muy especial en esa historia, y es un hombre que era paralítico, un hombre que no podía moverse, un hombre que no podía valerse por sí mismo. En ese versículo, en ese pasaje, este hombre, dice la Biblia, que Jesús subió de un lugar donde se encontraba en Jerusalén hacia el estanque de Betesda. Se movió Jesús de un lugar a otro para encontrarse con esta persona. ¿Y por qué razón Jesús se interesó en encontrarse con este hombre? Y no solo me impresionó y me llamó la atención, eso me llamó la atención algo más. Y es que Jesús se acerca a este hombre paralítico y le hace una pregunta. Jesús sabía primero que este hombre tenía 38 años con esa condición de salud. 38 años tenía ese paralítico estando postrado sin poderse valer por sí mismo. Y llega Jesús y le dice a este hombre, le pregunta que si quiere ser sanado. Y esto pudiera parecer una necedad de parte de Jesús. Incluso por el mismo paralítico, si fuera yo, quizás yo le preguntaría a alguien que me esté viendo a mí, que estoy en esa condición, y Rosnel viene y me pregunta, Marco, ¿tú quieres ser sano? Le digo, pero ¿cómo así, papá? Pero tú me conoces y tú me estás viendo y tú estás viendo cuál es el lugar donde yo vivo, porque esa gente vivía en ese lugar. Yo tengo 38 años aquí esperando una sanidad. ¿Qué tú crees? ¿Quiero o no quiero ser sano? Si no quisiera ser sano, yo le hubiera dicho que me saquen de este lugar y que me llevaran a mi casa. Pero a este hombre no le importó mucho eso. Y le dijo a Jesús, sí, Señor, yo quiero. Pero el problema es porque él no sabía que Jesús era quien estaba hablando con él. Pero aún así el paralítico le dice a Jesús, le dice, Señor, yo quiero, pero el problema es que cada vez que el ángel mueve las aguas, alguien llega primero que yo. Nadie viene a recogerme a mí, a cargarme, para llevarme al estanque y que yo pueda recibir sanidad. Y en ese contexto es cuando Jesús dice lo que leímos al inicio, donde le preguntan más adelante, que no quiero hablar de eso, déjalo ahí, sí. Le preguntan los judíos unas cuantas cosas a Jesús y lo quieren cuestionar por lo que él hizo, que ese es otro tema. Y ahí es donde Jesús les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en esa afirmación yo comencé a pensar y a meditar y a hacerme preguntas. Y yo me preguntaba, ok, tú sanaste a ese paralítico, ¿en qué más trabaja o ha trabajado Jesús y su Padre, que es Dios? Y me topé con la maravillosa noticia de que el Señor me llevó al Génesis. Y literalmente vamos a ver hoy que desde el libro de Génesis
hasta el libro de Apocalipsis, Dios está trabajando. Y cuando usted se va al libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, usted se va a topar con el relato de Dios creando el universo y todo lo que existe. Cuando usted lee el capítulo 1 y 2 de Génesis, usted se va a topar a Dios hablando, creando de la nada, haciendo un sinnúmero de cosas. ¿Cómo fue? Yo no sé. No me lo pregunte, que no lo sé explicar. ¿Cuánto tiempo duró? No me lo pregunte, que yo no lo sé. No tengo una respuesta para eso. Pero sí podemos ver, sin duda alguna, que la Biblia comienza presentando a Dios como un Dios creador, trabajador, como un Dios que constantemente está actuando. Y no solamente eso, sino que cuando entra en el libro de Génesis la figura del ser humano, nosotros podemos comenzar a ver otras etapas del trabajo de Dios directamente a favor de los seres humanos. Aleluya. Usted está aquí. Y yo me preguntaba, ¿y por qué Dios ha tenido que estar trabajando tanto, ¿verdad? Y haciendo tantas cosas para poder intervenir en la vida de nosotros los seres humanos? Y ustedes saben la respuesta. Aunque no le llegue a su mente quizá en una oración, pero es que nosotros somos tercos. Después que los seres humanos fallaron, los primeros seres humanos fallaron, la Biblia dice que nuestra tendencia es a hacer lo malo, es a huir de la voluntad de Dios, es a correr del propósito de Dios. Entonces, por esa razón, ya no solo Dios como creador del universo, ahora Dios también tiene que seguir trabajando para guiar sus planes en la vida de nosotros los seres humanos, que constantemente estamos corriendo de Él. Y no crea que es usted solamente. Yo quiero correr de Dios todos los días. Yo quiero huir de Dios todos los días. Pero hay algo más fuerte que mi deseo. Y me dice, no, es que tú no vas para ningún lado. Y Dios tiene que estar trabajando conmigo en mi día a día. No crea que porque yo estoy aquí al frente, usted lo sabe porque siempre lo predicamos y se lo decimos. No crea que porque estamos aquí al frente, nosotros somos unos angelitos con una cosita aquí arriba. No, eso no existe. Constantemente Dios tiene que estar interviniendo en la vida de cada uno de nosotros para que nosotros podamos mantenernos donde Él quiere que nosotros estemos. Y cuando usted sigue mirando el desarrollo de la historia del ser humano y usted sigue leyendo en el libro de Génesis, usted comienza a ver que ya el hombre dañado, podrido por el pecado, Dios tiene que comenzar a intervenir y comienza a llamar hombres y mujeres para que trabajen en el propósito de Dios. Y Dios viene y comienza a llamar a un hombre que se llama Noé. Y cuando Dios llama a este hombre, ¿para qué lo llama? Le da una encomienda y le dice, Noé, construye un arca porque esta generación está demasiado terrible. Esta generación está demasiado perversa. La maldad de esta gente está a otro nivel y tengo que hacer algo por el bien de la humanidad. Y nosotros vemos a Dios trabajando con este hombre cuando lo manda a hacer unas cuantas cosas, construir un arca, y la historia usted se la sabe. Nosotros vemos que según va pasando la historia, Dios sigue llamando hombres y llama a Abraham, y después Dios llama a Moisés, y después en el Antiguo Testamento Dios sigue llamando hombres, mujeres. ¿Para qué? Para que puedan seguir desarrollando el propósito y el trabajo de Dios aquí en la tierra. Cuando Dios llama a José, por ejemplo,
Dios tuvo que intervenir, y eso uno a veces le da trabajo entenderlo, porque Dios tiene que intervenir muchas veces de formas drásticas, porque si no es así nosotros no entendemos. Para Dios poder preservar la nación de Israel, Dios tuvo que forzar a los hermanos de José o permitir que ellos se pusieran de acuerdo para vender a José. Tuvo que forzar que lo metieran en un pozo. Tuvo que permitir que lo metieran a la cárcel. Tuvo que permitir que fuera tentado, que fuera calumniado, antes de poder Dios llevarlo al lugar que Dios quería que él llegara. Pero cada una de esas intervenciones de Dios, cada uno de esos trabajos de Dios, tenían una razón, aunque José en ese momento no lo entendía. Y lo que iba a pasar era que años más adelante, José iba a ser la persona que Dios iba a usar para preservar la vida de toda una nación llamada Israel. Y lo mismo pasa en la vida de nosotros, aunque no lo entendamos. Y vamos a llegar ahí. Aleluya. Dios ha trabajado en la historia de la humanidad. Imagínese usted, si Dios no hubiera intervenido o Dios no tuviera el poder de intervenir en la historia de los seres humanos, sabiendo nosotros que el diablo existe y la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, y la Biblia lo presenta a Satanás como un ser que tiene poder, que tiene capacidad de dar, tiene capacidad de quitar y tiene aún capacidad para hacer que las vidas de los seres humanos se pierdan en el infierno. Y usted me dice, ¿y dónde lo vemos? Por ejemplo, cuando el diablo sube a Jesús al monte para presentarle los reinos de la tierra, le dice, si me adoras, te voy a dar todas las naciones. Él tiene la capacidad de ofrecer y dar cosas. Imagínese usted si el enemigo, teniendo esa capacidad, y Dios no estuviera interviniendo o trabajando en la historia, el diablo troncharía sin duda alguna todos los planes de Dios. Si Dios no estuviera diariamente trabajando en la vida de nosotros, hoy todos nosotros estuviéramos perdidos, pero feo. Si usted me está entendiendo, si el diablo pudiera hacer lo que él quisiera, si el enemigo pudiera hacer lo que a él le plazca, imagínese usted que fuera del mundo hoy. Y usted dice, pero el mundo está perdido, pero estuviera más si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por el trabajo de Dios, si no fuera por la intervención de Dios, el mundo hoy no existiría, ni ninguno de nosotros, porque el diablo lo hubiera destruido y hubiera acabado con todos nosotros. Porque la Biblia dice que el trabajo y el propósito de él es robar, matar y destruir. Pero lo bueno de eso es que aunque el diablo puede dar, el diablo puede quitar, el diablo puede hacer, el diablo tiene poder, pero los planes de él es conforme a Dios le permite. La operación de él no es conforme a como él quiere, sino conforme a él lo dejan que trabaje. ¿Usted está aquí? Aleluya. ¿Y por qué razón estamos hablando de todo esto y usted lo va a entender? Yo quiero que usted vea que en el mundo que nosotros vivimos, Dios está siempre trabajando. Y no es solamente para verlo desde un punto de vista espiritual,
Me gusta presentar las cosas desde un punto espiritual para traerlo a una aplicación natural y terrenal a nuestra vida diaria. ¿Y por qué esto debería ser importante? ¿Por qué nosotros debería interesarnos esto? Porque cuando nosotros sabemos, gloria al Señor, que Dios ha estado trabajando siempre, que Dios nunca ha dejado de trabajar, el día que a nosotros nos lleguen los momentos difíciles, el día que a usted le lleguen los momentos adversos, el día que la enfermedad toque su casa, el día que la crisis visite su familia, el día que la necesidad llegue a su hogar, usted pueda recordarse que aún en medio de la necesidad, que aún en medio de la crisis, que aún en medio de la enfermedad, Dios está trabajando. Y que aunque usted no lo puede ver, aunque usted no lo puede percibir, aunque usted no lo puede palpar, Él está haciendo algo. Nos está ministrando de una manera muy poderosa. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que muchas veces nosotros, cuando nos llegan las situaciones, somos humanos y nos afligimos. Dios sabe que nosotros nos debilitamos. Dios sabe que se nos van las fuerzas. Dios sabe que se nos van las ganas de orar. Se nos va la fe. Se nos va el deseo de seguir creyendo. Porque nosotros somos humanos y somos sensoriales. Nosotros muchas veces caminamos y sentimos y confiamos dependiendo de lo que nosotros vemos. Gloria al Señor. Pero nosotros somos algo totalmente distintos. Porque cuando nosotros estamos en Dios, aleluya, la Biblia no nos llama a vivir por lo que nosotros vemos. La Biblia no nos llama a vivir por lo que está a nuestra vista, nuestros sensores, nuestros sentidos. La Biblia nos llama a vivir por fe. ¿Sabes por qué? Porque eso es la fe. Es creer aun cuando no estoy viendo nada. Es poder decir, Señor, yo no estoy mirando nada. Yo no te estoy viendo. Yo no puedo ver si está trabajando con mi vida, con mis hijos, con mi esposa, con mis familias. Yo no sé lo que tú estás haciendo. Pero aunque no te puedo ver, yo sé que tú estás haciendo algo. Aleluya. Y cuando uno entiende eso, mis hermanos, esto le trae a uno fuerzas nuevas. Esto le trae a uno esperanza. Esto le trae a uno algo que no hay lugar donde uno pueda conseguir esto. Esto no se encuentra en la farmacia. No se encuentra en los supermercados. No hay un lugar donde usted pueda ir y decirle, denme un poco de esperanza, porque fuera de la palabra de Dios no hay. Aleluya. Y la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 27, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, ¿quién ha sido capaz de frustrar los planes del Señor Todopoderoso? ¿Y quién ha podido detener la mano de Dios cuando Él la ha extendido? Gloria al Señor. ¿Quién ha podido o quién podrá detener o impedir lo que Dios ha dicho que va a hacer? Y todo lo que pasa en la vida de nosotros pasa con un propósito. No hay una circunstancia en la vida de un ser humano que pase, y específicamente cuando estamos en las manos de Dios, que pase por coincidencia. La crisis no nos visita porque a Dios se le olvidó que nosotros necesitábamos provisión.
Los problemas matrimoniales no nos visitan porque a Dios se le olvidó tu nombre o tu casa o tu familia. Los problemas nos visitan y Dios permite que nos visiten porque en medio de los problemas es cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios. En medio de la crisis es cuando aprendemos que Dios provee. En medio de la enfermedad es cuando aprendemos que Dios sana. En medio de la escasez es que nosotros podemos ver la mano del Todopoderoso. Cuando usted está caído es cuando podemos experimentar que el Señor desciende donde quiera que tú te encuentres y Él te levanta. Nunca hubiéramos conocido a Dios como lo hemos conocido si no hubiera sido por el proceso en el que nosotros, el Señor nos ha permitido experimentar. Tú nunca hubieras podido experimentar al Dios que liberta de las drogas, al Dios que saca de lo más profundo de la calle, de la putrefacción peor de la humanidad, si Dios no te hubiera permitido llegar a ese lugar. Pero te permitió llegar ahí. Y hoy por esa razón tú, aleluya, has podido conocer al Dios que sana, al Dios que transforma. Y por esa razón cuando Ambiori abre su boca puede hablar con propiedad porque él sabe lo que es estar ahí. Él sabe que Dios llegó allá a eso profundo donde él estaba y allá lo alcanzó el poder de Dios. Y así a cada uno de nosotros el Señor constantemente desde el día cero de nuestras vidas ha estado trabajando a favor de nosotros. Y es tan tal que si el día de su nacimiento, si su padre y su madre no se hubieran unido, el momento que ellos lo hicieron, a la hora que ellos tuvieron intimidad, si hubiera sido un minuto antes o un minuto después, usted y yo no existiéramos. Desde antes de nosotros nacer, la Biblia dice que ya el Todopoderoso conocía nuestros caminos. Y el Señor en esta mañana, gloria al Señor, nos dice: yo estoy trabajando aunque ustedes no me vean. Yo estoy trabajando aunque no sea como ustedes quieran. Yo estoy trabajando aunque ustedes vean silencio. Aleluya. Y yo seguía preguntando porque soy bien curioso. Y le decía: Señor, ok, trabajaste en la historia, trabajaste en la creación del universo, trabajaste en todas esas cosas. ¿Y en qué más tú has trabajado? Y pudiera pasarme horas hablando de las cosas que Dios ha venido trabajando a través de la historia. Por ejemplo, desde Génesis Dios comenzó a hablar palabras a través de hombres de Dios proféticas, anunciando que para una fecha específica iba a pasar algo específico. Por ejemplo, anunciar que en Jerusalén, en un lugar específico de la tierra, iba a nacer un hombre, cuáles eran sus cualidades, cómo iba a ser, qué profesión iba a tener, todos los detalles de la vida de una persona y así de muchas otras más, y que todo eso se cumpliera al pie de la letra. Dios tuvo obligatoriamente que venir trabajando para que eso no fallara. Y por esa razón, ¿usted cree que el diablo no trató de interponerse constantemente para que no se cumpliera lo que Dios había dicho? Claro que sí. El diablo siempre está tratando de entorpecer los planes de Dios. Pero como leímos en el libro de Isaías, dice: ¿quién podrá impedir lo que ha dicho el Todopoderoso? ¿Quién podrá impedirle a Dios que haga algo cuando ya Él ha extendido su mano?
Pero yo seguía preguntando, Señor, ok, ya vino Jesús, se cumplió la profecía y el hombre murió, resucitó y todo lo demás. Gloria a Dios. Me fui a Mateo capítulo 28. Aleluya. Y en Mateo capítulo 28, aquí nos topamos con otro relato. Y aquí encontramos a este hombre llamado Jesús. Aleluya. Que ya había muerto, ya había hecho milagros, había hecho todo lo que él tenía que hacer. Y este hombre llamado Jesús, llama a sus discípulos. Aleluya. Y en el verso 18 al 20, quiero leerlo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, eso fue ya Jesús después que resucitó. Escuche bien. Le dice a sus discípulos, Mateo 28, 18 al 20. Ok, voy a ir leyendo lo que Luis lo pone. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escuche bien, Jesús hablando con sus discípulos le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y me llama mucho la atención porque el trabajo de Dios ahora pasa de Dios hacer él mismo el trabajo a Dios encomendar a personas para que hagan o continúen el trabajo que él comenzó desde el inicio. Y ahora Jesús llama a sus discípulos y les dice, mira, ya ustedes me vieron. Ellos tenían conocimiento de la palabra del Antiguo Testamento. Ellos sabían que se habían cumplido las profecías. Ellos sabían que Jesús tenía y era lo que el poder de Dios, que él era lo que él decía que era. Y Jesús le dice, ahora que yo acabo de resucitar, toda potestad se me ha sido dada. ¿Dónde? En el cielo, pero también en la tierra. Y Jesús les dice, a ustedes les toca ir a ser discípulos. Y Jesús les da un mandato, dos imperativos. Le dice primero, id, vayan. Eso es una orden. Y le dijo, y haced. Eso es otra orden. ¿Y por qué Jesús le dice eso? Porque ellos iban a hacer el reemplazo del trabajo que Dios iba a seguir haciendo en esa nueva etapa que estaban entrando, que es el mundo es como una película. Ha venido desarrollándose por parte. La historia usted la mira y es una película, primera parte, segunda parte, la mitad, los anuncios y el final, que lo vamos a ver. Y vamos a ir rapidito para entrar ya en la parte final. Y cuando Jesús llama a estos hombres, les dice, vayan y hagan discípulos. Ustedes tienen ahora la tarea de trabajar en nombre de Dios. Ustedes tienen la encomienda ahora de hacer lo que Jesús nos encomienda hacer. Le dice, y no tengan temor, porque ya me dieron potestad. No. Le digo, toda potestad ya me la dieron de arriba. Y me la dieron potestad en el cielo y potestad en la tierra. Y les dijo al final del texto, le dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora el trabajo de Dios
lo comienzan o lo siguen haciendo seres humanos. Y cuando llegamos nosotros, porque llegamos a nosotros estamos aquí el día de hoy, porque esos hombres que se les dijo que hicieran eso, hicieron la parte que se les dijo que hicieran. Usted está aquí. A esos hombres que se les encomendó un trabajo, ellos hicieron lo que ellos tenían que hacer. Y por esa razón el Evangelio ha llegado a nosotros el día de hoy. ¿Y usted cree que el diablo no se ha levantado desde aquel entonces hasta el día de hoy para que la palabra no se predique? Claro que sí. El diablo no ha tratado de interponerse para que los hombres de Dios no hablen la palabra de Dios, para que la palabra no llegue a nuestras vidas. Claro que sí. Pero el enemigo no ha podido impedir, ni podrá impedir lo que Dios ha dicho que va a hacer. Denle un aplauso al Señor. Y cuando llega a nosotros la palabra de Dios, hay un proceso. En el tiempo donde estamos es en el proceso de salvación. Jesús muere, teológicamente, ¿verdad? Se conoce como el tiempo de la redención, donde Dios está salvando a los seres humanos, dándole oportunidad que escuchen el Evangelio para que vuelvan sus vidas y sus corazones a Él. Y estamos en ese proceso, pero aún así nosotros que tenemos una encomienda de seguir predicando la palabra, también Dios está trabajando en nuestras vidas. En ese proceso de convertirnos, de ser salvos, ¿qué pasa en ese proceso? En este proceso Dios nos prepara. En esta etapa Dios nos capacita para que otros puedan conocerlo a Él a través de nosotros. En esta etapa donde nosotros estamos ahora, Dios trabaja con nosotros, Dios nos moldea, Dios nos transforma, Dios nos cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. ¿Y eso es qué? Eso es trabajo. Y cada día, yo no sé con usted, conmigo Dios tiene que trabajar cada segundo. Llévese de mí. Cada segundo Dios tiene que trabajar conmigo. Aleluya. En esa etapa nosotros aprendemos a conocer a Dios. Aprendemos a depender de Dios. En esta etapa nosotros recibimos la gracia de Dios. Nosotros recibimos la misericordia de Dios. Nosotros recibimos reconciliación con Dios porque estábamos alejados de Él. En esta etapa nosotros recibimos justificación de Dios porque ya Dios no nos juzga por lo que nosotros hacemos, sino que lo que nos juzga a nosotros, déjame arreglar eso. Cuando nosotros estamos en Cristo, dice la Biblia, a nosotros se nos aplica no los pecados nuestros, sino la justicia de Cristo. Es como que Dios, en vez de mirar las cosas malas que nosotros hacemos, cuando uno viene y pide perdón, recuerdo un predicador que decía, es que Jesús se para al frente del Padre, le dice, Padre, mírame a mí, y nosotros atrás de Jesús. Entonces Dios no nos está mirando a nosotros directamente, está mirando a Jesús. Y gracias a Dios por eso, porque si me mira a mí hay problema. Si Dios me mira a mí hay problema serio, pero feo. Gracias al Señor. Y en esta etapa nosotros recibimos eso y se llama en la Biblia justificación. Nosotros recibimos adopción porque no éramos hijos. Porque dice la Biblia que Dios le da potestad de ser hijos de Dios a aquellos que reconocen a Jesús. Aleluya. Y todo eso es parte del trabajo de Dios.
Y en este proceso de trabajo, como decía ahorita, el diablo también trabaja y el diablo trata de derribarnos, trata de levantarse, trata de distraernos, trata de tentarnos, trata de debilitarnos, trata de alejarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Y donde vemos y seguimos viendo a Dios, que cada día que nosotros nos pasa, el Señor tiene que darnos fuerzas, el Señor tiene que levantarnos, el Señor tiene que reenfocarnos, el Señor tiene que cambiar nuestros pensamientos, el Señor tiene que metérsenos por dentro y decirnos, no, espérate, que no es por ahí. Cada decisión que yo tengo que tomar, yo no sé si soy yo solo, gloria al Señor. El enemigo nos aflige, nos enferma, nos quebranta y hace tantas cosas. Y en cada una de esos momentos el Señor tiene que estar trabajando. Aleluya. Y siempre está haciendo algo a favor de nosotros. Aleluya. Y hay algo entrando a la parte final, que es un trabajo que todavía Dios no lo ha completado. Y yo quiero que vayamos rapidito al libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Gloria al Señor. Hechos 1, del 8 al 11. Y lo voy a leer un poco rápido para avanzar. Luego que Jesús resucita, hablando Lucas, perdón. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, pasó esto. Jesús le dijo a sus discípulos, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ayúdeme a leer, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue que alzado, ¿a dónde? Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Qué más? Y estando en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis al cielo? Este mismo Jesús, déjalo ahí. Deje ese versículo ahí y yo quiero que usted mire solamente la última parte. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y los ángeles que se aparecieron a hablar con los discípulos que estaban allí en aquel día, entonces le traen o nos traen a nosotros un mensaje de que el trabajo de Dios todavía no se ha terminado. Porque les dice, este mismo Jesús que ustedes vieron que se fue al cielo, ese mismo Jesús, así mismo como ustedes lo ven con sus ojos, todos lo van a ver regresar del cielo. Y usted sabe lo que eso significa. Que todavía Dios está trabajando hasta que llegue el momento cuando regrese el mismo que ellos vieron subir al cielo, hasta que venga Jesús. Y para muchas personas, incluso para mí, yo me he preguntado y he cuestionado esto y digo, Jesús tiene más de 3000 años que se fue y nunca que viene y no acaba de llegar, gloria a Dios. Pero la Biblia es bien clara y dice que Dios no tiene su venida por tardanza, sino que es paciente para que la gente pueda ser salva,
para que la gente pueda arrepentirse, para darle la oportunidad al ser humano de que pueda acercarse a Él. Y así mismo como se fue, Él va a regresar. Y quiero cerrar con esto. En ese trabajo que todavía Dios está haciendo de preparar el momento que va a regresar el Hijo de Dios, hay ciertas condiciones para nosotros los hijos de Dios. Hay ciertos requisitos para los hijos de Dios. Aleluya. Y es que Dios nos quiere encontrar de formas con algunas características específicas. La primera, Dios nos quiere encontrar separados para Él. La Biblia dice que eso es lo que significa santidad. Santidad significa separación. Hebreos 12:2 dice que sin santidad nadie, 12:14, dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. La Biblia dice en Mateo 26:41 que nos conviene estar velando y orando para que estemos lejos de tentaciones. La Biblia dice en Mateo 25 del 1 al 13, que es donde narra la parábola de las 10 vírgenes, que debemos estar con nuestras lámparas llenas de aceite, porque no sabemos cuándo será el día ni la hora que va a regresar el que se fue. Pero nosotros sabemos que Él viene. La Biblia dice en Mateo 24:42 que estemos velando porque no sabemos cuándo será la venida del Hijo del Hombre. La Biblia dice en Santiago 4:7 que Dios nos quiere encontrar en obediencia a Dios. Y para nosotros poder hacer todo eso, Dios tiene obligatoriamente que estar trabajando con nosotros. Para poder mantenernos separados, necesitamos el trabajo de Dios. Para poder mantenernos en santidad, necesitamos el trabajo de Dios. Para poder mantenernos orando, necesitamos que Dios trabaje en nuestra vida. Para poder mantenernos velando, necesitamos la intervención de Dios. Aleluya. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Y quiero leer un último texto y con esto cierro. Y yo quiero que usted se vaya con una palabra. Y fue la que le dije al principio. Aunque usted no pueda ver a Dios, aunque usted no vea a Dios haciendo lo que usted quiere, aunque usted no vea a Dios obrando como usted entiende que Él debe de obrar, váyase con la seguridad el día de hoy de que Dios cada instante está trabajando con usted, por usted y a favor de usted. Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo entienda, no ha habido un segundo de la historia donde Dios ha dejado de trabajar. Y en este tiempo nosotros no somos la excepción. Y mira lo que dice este texto. En Apocalipsis, le dije, comenzamos en Génesis y vamos a terminar en Apocalipsis. Mira lo que dice. Jesús hablando con Juan, le dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Aleluya. Ponme el próximo verso, perdón. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdón, lo voy a leer de nuevo. Apocalipsis 22, del 12 al 17 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Dice Jesús, yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy el principio y yo soy el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar
por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Y dice él, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y en ese versículo completo nos está diciendo que ese trabajo de que Jesús va a regresar, Dios lo va a hacer. Dios lo va a cumplir. Pero nos está diciendo que todavía al día de hoy nos sigue a todos nosotros dando la oportunidad de que si tenemos sed de conocerle, nos dice, vengan, que las puertas están abiertas. Vengan y tomen del agua de la vida gratuitamente, porque estaré y voy a seguir trabajando a favor de ustedes.